El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Venimos hablando mucho de reforma laboral. Sí, ¿no? bastante. Estos días, desde hace tiempo y demás. Recién hablamos con Sofía, con nuestra movilera, la situación que se está viviendo hoy en CGT, con la posibilidad ya más concreta de un paro para el 18. Yo hasta ahora lo que tenía era movilización, si había. Bueno, nos viene a visitar hoy Ernesto Leguizamón, abogado laboralista, especialista en la materia, con un expertise muy importante en todo el tema laboral. Primero, ¿cómo andamos, Ernesto? ¿Todo en orden? Todo muy bien, Alejandro, por suerte. Ahí. Con mucho trabajo, porque me está llamando todo el mundo, porque además como hubo distintos proyectos que fueron saliendo, hasta que hoy se presentó la última versión, que incorporó bastantes cosas a todos estos últimos proyectos que había, sobre todo en el tema procesal, y es bastante complejo el tema. La verdad, yo creo que es una situación esta que va a traer conflicto. Va a traer conflicto no solo por el tema de que los sindicatos puedan sentirse afectados por esto, que van a estar afectados seguramente, porque al final no se sacó la cláusula que hacía referencia a los aportes solidarios. Es decir, eso continúa vigente. Pero agregaron otras cosas que también puede traer conflicto y una judicialización que va a ser importante, creo yo. ¿Vos crees que más allá de, por ejemplo, a ver, es un tema que a mí no lo tengo, o sea, lo tengo analizado y no lo tengo cerrado. Supongamos que sale la legislación por el Congreso. Sí. ¿Amerita, se pueden hacer las presentaciones judiciales? Por supuesto, es decir, el hecho de que haya una ley, aunque sea aprobada por unanimidad del Congreso, si tiene cláusulas inconstitucionales, la justicia la va a dejar sin efecto. Es decir, todavía hay jueces en Argentina, ¿no? Como decían en su momento, todavía hay jueces en Berlín, todavía hay jueces en Argentina, y por lo tanto va a haber muchos reclamos, no solo acá en la ciudad, sino en todo el interior del país, y sabemos que la justicia laboral o los tribunales federales y locales del interior del país tienen criterios muy distintos unos de otros, pero en su gran mayoría contrarios a la afectación de los derechos de los trabajadores. Eso, el derecho laboral es un derecho protectorio, protege al débil de la relación. Entonces está bueno eso, es un derecho protectorio. No se lo escucho decir a muchos abogados. Está muy bueno eso. No escucho esa palabra, está acá. Sí. El principio protector es uno de los principios fundamentales del derecho de trabajo, entre otros, y que hay algunos principios del derecho del trabajo que van a ser afectados por esta ley, yo creo. Como por ejemplo el principio de la realidad, ¿no? El principio de la realidad en derecho del trabajo también es muy importante, y hay algunas reformas que establece esta ley que estaría afectando ese principio de la realidad. Por ejemplo, el caso de la solidaridad, de los artículos 29, 30 de la ley de contrato de trabajo, ahí para mí se está afectando el principio de la realidad y eso va a traer mucho conflicto. Amplíame más esto, porque la gente no los conoce. Sí. La solidaridad es cuando existen varios dadores de trabajo de por medio. El trabajador siempre tuvo la posibilidad de reclamarle a todos por el principio de solidaridad en el caso de que tuviera algún tipo de conflicto por falta de pago, mala registración, etcétera. Esta reforma establece algunos cambios en el principio de solidaridad que pueden ser bastante conflictivos. Por ejemplo, aquel que es el que recibe, el principal que recibe el trabajo en el cual el dador es una empresa X, la ley establece que esta empresa debería requerirle a aquel que es el dador del trabajador, que es a nombre de quien está registrado el trabajador, todos los elementos que determinen que existe una registración correcta del trabajador. Ahora bien, este proyecto de ley establece que si la empresa esta, a la cual se le requiere toda esta documentación, presenta toda documentación falsa, la empresa principal estaría eximida de responsabilidad. Es decir, ahí se estaría afectando el principio de la realidad. La realidad es que el trabajador no está registrado o está mal registrado, y si a mí me presentan una documentación que es falsa, yo quedo liberado. No, es decir, pasó de ser
una obligación de resultado, porque esa empresa tiene la obligación de constatar fehacientemente que esa documentación sea real, a una obligación de medio. Pedir la documentación, me dan algo falso, ya está, estoy exigiendo responsabilidad. Es grave eso. Eso es grave y va a traer mucho conflicto. Ernesto, en el tema esto de una cuestión que me parece esencial. El tema del fondo del cese, ¿se puede aplicar a todas las actividades? Le recordamos siempre a la gente, es un fondo de cese donde hace un aporte el empresario, el trabajador, que es como acumular en ese fondo un dinero que te permite después, cuando finaliza la obra en la construcción, cobrarlo hasta que te retomen en ese trabajo. En las obras en construcción siempre sabemos que arrancan un día y terminan dentro de 2 o 3 meses, no sé, o un año. Claro. Ahora, ¿eso se puede aplicar a todas las actividades? Aplicar se puede aplicar a todas las actividades, pero de ahí a que sea algo económicamente factible, no. Es decir, en aquellas actividades donde hay una entrada y salida muy grande de trabajadores, sí puede ser útil. Por ejemplo, la UOCRA es el caso más... Sí, es el que lo tiene. Sí, que lo tiene por la ley 22.250, creo que es. Que ellos, por el régimen de trabajo que tienen, es muy necesario, porque una obra tiene un tiempo de duración y después termina. Hay algunas actividades que pueden llegar a resultar interesantes, como por ejemplo los gastronómicos, en donde hay mucha rotación, mucha gente joven que entra. Claro, que trabajan un tiempo, estudian, después buscan otro trabajo, y bueno, ahí en esos casos resultaría económicamente conveniente. Ahora, en aquellas actividades donde hay una gran especialización, ya no, porque no hay una rotación tan importante. Por ejemplo, en la actividad bancaria yo no le veo que sea algo económico. Es decir, no sería realmente algo conveniente o positivo que esté un fondo de cese en la actividad bancaria. Sí, en estas actividades donde hay una gran rotación. En el tema de... porque ahí algún dirigente lo dijo, o lo dejó trascender por ahí. Bueno, con esta reforma lo que quieren es eliminar los sindicatos, porque está, por ejemplo, el tema de la cuota sindical. Y te lo amplío un poquito, porque me parece que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Los sindicatos en Argentina, a diferencia de otros, son gestores, son como si fuese un intendente, porque prestan salud, dan servicios, te dan beneficios. O sea, son administradores mucho más completos que un sindicato que lo único que hace es luchar por una mejora salarial. ¿Qué punto haces ahí en el tema de la cuota sindical a la que muchos cuestionan? Sí, yo soy un defensor a ultranza de la actividad sindical, porque me parece que los sindicatos, y más como están constituidos en la Argentina, son muy útiles y muy necesarios. Obvio. Porque además canalizan la protesta social. Claro. No es anárquico el sistema. El sistema es muy bueno, es un sindicalismo fuerte y es necesario el sindicalismo fuerte. Y el tema de los aportes es un tema que también va a traer mucho conflicto, porque viendo cómo es la reforma del artículo 38 de la ley 23.551, ya quita la obligatoriedad de que el empleador recaude la cuota sindical. Pone la palabra podrá. Potencial. Claro. Antes estaba obligado. Claro. Con la actual redacción de ese artículo, el empleador tiene la obligación de recaudar esa cuota. Habían dicho estos días que iban a quitar eso, que había una negociación, evidentemente no, y evidentemente el tema de que la CGT esté en pie de guerra indica que no hubo nada de eso. Y yo creo que no es bueno porque los sindicatos con esos aportes hacen muchas cosas. Claro. Hay muchos sindicatos que luego de muchos años en que fue bombardeado el sistema de obras sociales en este país, desde la década del 90, claro, que se fueron desfinanciando, hay muchos sindicatos que con ese aporte especial financian las obras sociales. Porque las obras sociales se las vienen golpeando desde los años 90, y mal. Por ejemplo, también con el monotributo social, en donde gente sin aporte se hace
se afilia a una obra social con el monotributo social y se hacen todos los estudios, a veces de muy alta complejidad, y después se borran y después vuelven a afiliarse, y esas cosas no están bien, porque las obras sociales, le guste o no a la gente, le dan salud a casi 16 millones de argentinos. Si no estuvieran esas obras sociales, el sistema público colapsa a los 2 días. Que ya está colapsando. Porque hay mucha gente que se está cayendo del sistema para el hospital público. Si desaparecen las obras sociales, habría un colapso muy importante de la salud pública, y bueno, no puede ser. Y los sindicatos dan eso. Los sindicatos son muy importantes, un actor importantísimo. Dan eso, dan turismo, dan el centro de recreación. De todo. En muchos casos te dan el ajuar, la cosa para los pibes, un bono cuando te casás, digamos, a ver, hay un montón. Todo lo que tiene que ver con los útiles escolares. Por eso cuando hablan de la caja, las obras sociales ya no son más cajas. Bueno, ahora para mí nunca lo fueron, pues siempre me voy a salir. Y no son cajas porque son deficitarias. Y hay otro tema, Ernesto, que hay que explicarle a la gente. Que en realidad lo que a vos te descuentan de obra social no va al sindicato, lo toma el gobierno y después lo reparte. Exactamente. ¿No? Eso también hay que... Exactamente. Antes de ir al noticiero, hagamos un punto en el banco de horas. Sí. ¿Qué significa eso? No, el banco de horas es un tema que puede resultar interesante y está dirigido más que todo a las empresas que tienen producción estacional. Entonces, a veces a estas empresas les sirve que en determinados momentos se trabaje más horas, porque después, bueno, quizás hay una reducción de la producción por X motivo, porque es estacional o por otra situación. Entonces, con el banco de horas se puede distribuir mejor. Pero eso no se discute también en los convenios colectivos. Sí, por supuesto. Y entonces, ¿por qué lo tenés que poner en una ley que pones a todos en la misma bolsa y de última... No, igual es voluntario. El tema de banco de horas no es que el trabajador está obligado a adherirse a ese régimen. Es una cuestión voluntaria. Bueno, pero sabés se que puede negociar individualmente como colectivamente. Pero sabés que en este clima de laburo es medio ya de cómo está hoy el trabajo. Y la presión puede ser. La presión puede ser más. El trabajador es presionado siempre. Sí, y además te limita el tema del pago de horas extras. Exactamente. Está dirigido a eso. Claro. Es un ahorro importante para el empleador. Para el empleador. ¿Vos crees que lo que quiere hacer el gobierno está más cerca de lo que quiere hacer Sturzenegger que lo que quieren hacer otros, que es, si se quiere negociar? Sturzenegger es, evidentemente por el proyecto que estamos viendo, es el de Sturzenegger, que es motosierra al mango. Sí, la verdad es un proyecto muy complejo, muy amplio, que toca muchos ítems. Algunos quizá pueden resultar interesantes, es decir, tenemos que desmenuzarlo, es un proyecto muy largo, ¿no? Pero sí, hay muchas cuestiones que me parece que están de más y que no tendrían que estar en un proyecto como este, y que va a traer conflictividad innecesaria y judicialización, que va a ser más costo todavía. Bueno, ahora tomás el cafecito, te quedas un ratito más, ¿no? Sí, no hay problema. Estamos con Ernesto Leguizamón, que es abogado laboralista. Después nos queda uno de los temas más importantes, que es la industria del juicio. Eso lo vamos a hablar después. Sí. Bueno, 13:18. Ernesto, seguimos con Ernesto Leguizamón, abogado laboralista, entre otras cosas. Te decía de la industria del juicio. ¿Existe una industria del juicio? O yo tengo mi respuesta, obviamente, pero con esto también se dice, ¿se quiere terminar con la industria del juicio? No es que existe una industria del juicio. Existen a veces algunos excesos que el mismo sistema los va reparando. Es decir, hoy tenemos un problema que no pueden dar pie con bola con el tema de las actualizaciones de los créditos laborales. Claro. Pero una industria del juicio no existe, no se inventa una acción laboral. Eso no es así. Eso son cosas que siempre se dijeron, pero que no hay elementos que los corroboren. Pero sí hay que ajustar algunas cuestiones. El tema de la actualización sería importante. Pero además, lo que se llama industria del juicio, con reformas de este tipo, no tendrían una solución. Yo creo que las potencias. Las potencias, va a haber más judicialización seguramente, porque van a quedar muchos reclamos que van a iniciarse por esta situación. Y además, una reforma laboral, si se la hace para atacar ese punto, y no es una reforma que sea lógica. La reforma laboral pasa por dar empleo. Claro.
No pasa por el modelo, insistimos exacto, en esto. no pasa por parar los juicios laborales, pasa por crear empleo. En la Argentina desde hace 13 años que no se crea empleo privado, estamos en 6.200.000 trabajadores privados y eso es inviable. Claro. Es decir, es entonces, inviable para el sistema previsional además. Totalmente, Claro. si el sistema previsional necesita más o menos 4 trabajadores por jubilado para que se mantenga, hay menos de 2 hoy. Y con estas cosas nuevas que están poniendo, por ejemplo, esto del FAL, este Fondo de Asistencia Laboral, que van a retraer 3 puntos del CIPA, y son puntos que se retraen, que tienen que ir para la financiación del sistema de seguridad social. ¿De dónde van a sacar esos fondos ahora? Claro. Es decir, son cosas que realmente tienen sus consecuencias. Pero bueno, hay un tema que se tira siempre en industria del juicio, pero no es así, no es así. Con la cuestión de la negociación por empresa y no en el general, en la ultraactividad, lo que se llamaría la ultraactividad. Sí, ahí el tema de la ultraactividad hay que dejar en claro algo muy claro. Uno no puede ir contra los derechos laborales porque hay un principio que está establecido por los tratados de derechos humanos, que es el principio de progresividad de los derechos laborales. Ese está en el Pacto de New York de 1966 de las Naciones Unidas, en donde su artículo 2 establece expresamente el principio de progresividad, que fue adoptado por nuestra Corte Suprema además. Por eso el tema de decir los convenios no son más ultraactivos va en contra de ese principio y va a caer. Entonces lo que se diferenció acá es la ultraactividad de las normas del convenio, que se llaman normativas, que hacen a lo que son las condiciones del trabajo, y dejar de lado la ultraactividad en las normas obligacionales, la que establece, por ejemplo, aportes, etcétera, etcétera, que eso vencen con el convenio y no serían ultraactivos de acuerdo a la aplicación de esta nueva cláusula que se quiere agregar. Y el tema de convenios por empresas se está revirtiendo lo que es el tema de cuál sea el convenio que se aplica. Hoy por hoy, por la ley vigente, el convenio por actividad tiene preeminencia sobre los convenios por empresa. Se quiere modificar, se quiere dar vuelta esa fórmula y que los convenios por empresa sean aplicables antes que el convenio por actividad. En el caso de que haya conflicto entre ambos convenios, el convenio por empresa prevalece. Pero además hay otra cosa que ayuda a esta posición que quiere establecer la ley, que se estaría modificando el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Sindicales, en donde se le va a dar un especial envión a la creación de sindicatos por empresa. Claro. Que antes los sindicatos por empresa casi era imposible sacarlos en el Ministerio. Esta nueva norma establece la posibilidad de que se hagan los sindicatos por empresa, así cada empresa, sobre todo grandes empresas, en pequeñas empresas no saldríamos sindicatos, ¿no? Por falta de gente, pero de afiliados. Pero el caso de aquellas empresas grandes que puedan tener un sindicato por empresa, discutirían convenio con ese sindicato, claro, y ese convenio tendría preeminencia sobre el convenio de la actividad. Claro. Dos temas que me quedan. Los tickets canasta, vuelven los tickets canasta. Todo volvemos los 90 o los 80, 90, si querés. Sí, no está expresamente establecido, pero creo que la idea es eso. Cuando se sacan los tickets canastas, las empresas pusieron el grito en el cielo porque realmente eso les traía grandes beneficios. Otra forma de financiar el sistema previsional, ¿no? Porque estaba destinado a eso. Esperemos que no, pero bueno, es una posibilidad cierta que vuelvan. Y la última, antes que vaya, que es la más una de las más importantes, derecho a huelga. ¿Con esto está limitado? Casi no podés hacer ningún tipo de manifestación. Yo creo que eso en la justicia me parece que no va a tener, no va a pasar por la justicia, porque se está limitando el derecho de huelga, expresamente reconocido por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Así que yo creo que esa parte de la reforma no debería salir adelante, porque para mí se está limitando en forma extrema el derecho de huelga. Bien. Gracias, Ernesto, la verdad, impecable. Nos hiciste un paneo por toda la... o por lo menos por los puntos más polémicos de esta reforma laboral. Te agradezco. Será justicia, tendríamos que terminar. Claro. Ojalá. Cerrarlo, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿La pasaste bien? ¿Estuviste bien? ¿Te atendieron bien? Excelente. Me alegro. Ernesto Leguizamón, abogado, doctor y especialista en temas laborales. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.